Tengan todos un muy buen día. En nombre del Servicio de Administración de Rentas, les damos la más cordial bienvenida a través del Departamento de Formación y Capacitación. Bueno, bienvenidos a una nueva jornada de capacitación, ¿verdad? Estos procesos formativos que brinda la Administración Tributaria para todos ustedes, ¿verdad? Con temas muy interesantes. En esta mañana o en esta jornada estaremos abordando el tema de la factura y declaración única centroamericana, ¿verdad? Estará pues el licenciado Luis Fernando Montalbán con nosotros atendiendo esta jornada de capacitación. Quiero también mencionar que atrás de cámaras hay un grupo, un equipo de trabajo de formación y capacitación, así como de la coordinación de FIDUCA, apoyándonos para que este evento pues resulte de la mejor manera posible y podamos llegar hacia ustedes, ¿verdad? Así que les doy la más cordial bienvenida también a la licenciada Marta Sánchez, el licenciado Alex Matute y a la licenciada Ariana Ponce, que nos están acompañando detrás de cámaras también. Su servidora, la abogada Maribel Bonilla, pues me desempeño también en el Departamento de Formación y Capacitación. Esta mañana, como les digo, tenemos un tema bastante interesante y que muchos de los obligados tributarios han pedido porque pues tienen tal vez poco acceso a este tipo de conocimiento. Así que vamos a hablar un poquito sobre cuál va a ser la metodología de esta jornada de capacitación. Bueno, ustedes van a observar en su pantalla un icono con un signo de interrogación. Ese icono es el chat de esta herramienta de Teams. Así que ustedes pulsan ese icono y se les va a desplegar en su lado derecho de la pantalla una barra donde ustedes pueden hacer sus comunicaciones, sus comentarios, sus consultas, las preguntas que tengan acerca de este tema que vamos a tratar esta mañana y pues en un tiempo prudencial que va a ser el tiempo de preguntas y respuestas, vamos a empezar a darles la respuesta obviamente a todas esas consultas que ustedes tengan. Previamente al tiempo de preguntas y respuestas, vamos a colocar dentro de ese mismo chat un link para una encuesta de satisfacción. Para la administración tributaria es bastante importante saber cuál es su opinión, cuáles son sus comentarios, qué les parecen estos procesos formativos que nosotros les brindamos a ustedes. Únicamente a través de las opiniones de ustedes vamos a poder ir mejorando estos procesos formativos día con día, ¿verdad? Para brindarles pues algo más eficiente y pues que llene sus expectativas. Así que esta va a ser la metodología que vamos a seguir en esta jornada de la mañana y sin más preámbulos, les dejo con el licenciado Luis Fernando Montalbán y este tema tan importante que es la factura y declaración única centroamericana. Licenciado Fernando Montalbán, el micrófono es suyo. Gracias, abogada. Buenos días a todos. Un placer saludarlos. Agradecidos con todos aquellos que se pudieron registrar en esta importante capacitación. Y como bien lo mencionaba la abogada, es un tema muy interesante, muy importante, porque estamos hablando del comercio internacional entre Honduras y Guatemala. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a tocar el tema de unión aduanera entre las repúblicas de Guatemala y de Honduras. En ese sentido, comentarles que esta unión aduanera entre ambas repúblicas, el nombre es paradójico, porque lo que ha existido o lo que se estableció es la suspensión de esa intervención de aduanas en este proceso. Y la unión aduanera se viene hablando, se viene proponiendo desde hace mucho tiempo. Desde la firma del Protocolo de Guatemala en el año de la década de 1960 se venía hablando ya de una unión centroamericana. Sin embargo, fue hasta el 2006 con la firma del convenio de compatibilización firmado por los ministros de finanzas de cada uno de los países parte o integrantes del SICA con poderes plenipotenciarios, acordaron y firmaron lo que es el convenio de compatibilización de tributos internos, que ya en ese momento, con ese convenio, se formó o se estableció la pieza angular para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. Sin embargo, esos esfuerzos en el 2006 no se vieron realidad sino hasta el 2015, con la firma del protocolo habilitante por parte de los secretarios
o ministros de Relaciones Exteriores de los países de Honduras y Guatemala. En ese sentido, el protocolo habilitante ya es ese instrumento jurídico que da pie a al establecimiento de lo que hoy tenemos como la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala. Ese protocolo habilitante también es un convenio muy importante porque allí se establecen situaciones que son de carácter o de interés general para lo que es la Unión Aduanera. Por ejemplo, en el protocolo habilitante se estableció lo que es la creación de una instancia ministerial, que será el órgano máximo de la Unión Aduanera, que más adelante vamos a hablar. Otro de los instrumentos jurídicos en los cuales se fundamenta lo que es esta Unión Aduanera es los actos administrativos emitidos por la instancia ministerial. Vamos a hablar un poco de la instancia ministerial. Este órgano se crea para el proceso de implementación, administración y perfeccionamiento de la Unión Aduanera. Además, adoptará las políticas generales, directrices e instrumentos jurídicos fundamentales de la Unión, según lo establece el artículo 55 del Protocolo de Guatemala. Estos actos administrativos que puede emitir la instancia ministerial son resoluciones, reglamentos, acuerdos, pueden ser políticas generales y un sinnúmero de actos administrativos que puede emitir la instancia. ¿Por quién está compuesta la instancia ministerial? Para el caso de Honduras, el representante de Honduras es el secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, o sea, su titular. En este momento, la titular es la abogada María Antonia Rivera. Para el caso de Guatemala tenemos Mineco y para el caso de El Salvador tenemos el ministro de Economía de El Salvador, de Mineco. ¿Por qué hago mención de El Salvador y en un inicio solo hablamos de una Unión Aduanera Guatemala-Honduras? Bueno, solo como comentario decirles que operativamente hablando, El Salvador no forma parte de la instancia, pero legalmente sí. En el 2018 se emitió la resolución 45 que daba pie o que incorpora legalmente a El Salvador a lo que es la Unión Aduanera Triángulo Norte. Sin embargo, operativamente El Salvador todavía no forma parte de lo que es la Unión. O sea que con FIDUCA solo está establecido entre Honduras y Guatemala y viceversa. O sea, quiero dejar claro eso, ¿verdad? Algo muy importante que comentarles, que es la instancia ministerial quien toma las decisiones de cualquier problema o situación que se dé en el marco de la Unión. Y para Honduras, si tenemos algún problema, el coordinador o el representante ante la instancia es el ministerio. Solo somos una parte de un todo, y ese todo lo representa la Secretaría de Desarrollo Económico por medio de la instancia. Entonces nosotros solo administramos lo que corresponde a la FIDUCA, a lo que es a la factura y declaración única centroamericana. El comercio entre Honduras y Guatemala se divide en dos. Uno, las operaciones de comercio de mercancías en libre circulación que son respaldadas mediante la FIDUCA. Y dos, las operaciones de comercio de mercancías exceptuadas de la libre circulación que deben ser respaldadas con documentos aduaneros. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa diferenciación, que el comercio entre ambas repúblicas se divide en dos: aquellas operaciones con FIDUCA para respaldar mercancías con libre circulación. No hay que confundir el término libre comercio con libre circulación. Libre circulación es el régimen que gozan aquellas mercancías en el marco de la Unión Aduanera, Honduras y Guatemala, que serán respaldadas mediante la FIDUCA. Y aquellas mercancías que no gocen de libre circulación, o sea, que se encuentren exceptuadas, se deben de respaldar con documentos aduaneros. Por eso les hago énfasis en este tema, porque es muy importante que ustedes sepan diferenciar lo que es la libre circulación y las mercancías que están exceptuadas
de la libre circulación. Vamos a hablar un poco de la libre circulación para dejarles más claro lo que es esta definición o este régimen. La libre circulación de mercancías, según lo que establece el artículo 3 del Reglamento para el Funcionamiento o Reglamento Operativo, como le llamamos nosotros, es aquel régimen que gozan las mercancías comunitarias, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido con el Reglamento Operativo. Entonces, todas aquellas mercancías que cumplan con el concepto de mercancías comunitarias gozan de libre circulación. Esa es la regla general. Esa es la regla general. Entonces, vamos a ver cuáles son esas mercancías comunitarias. El reglamento operativo establece lo siguiente, que es el bien mueble obtenido, recolectado, producido, elaborado o transformado en el territorio aduanero único. ¿Cuál es el territorio aduanero único? Es el territorio conformado por Guatemala y Honduras, así como los bienes muebles procedentes de terceros países que hubieran sido nacionalizados en cualquiera de los estados partes, cumpliendo con las obligaciones tributarias y no tributarias. El artículo 5 del Reglamento para el Funcionamiento reza así: todas las mercancías comunitarias gozan de libre circulación, excepto, o sea, aquí viene la excepción a la regla general, porque toda ley, toda disposición tiene su regla general y también suele tener su excepción. Entonces, a la regla general de aquel concepto de mercancía comunitario que es sumamente amplio, aquí está la excepción. No gozan de libre circulación aquellas mercancías que estén contenidas en el ordinal segundo del protocolo habilitante y otras que así sean calificadas por instancia ministerial a través del acto administrativo correspondiente. Entonces, en el marco de la Unión, la instancia ministerial ya ha establecido cuáles son aquellas mercancías que están exceptuadas de la libre circulación. El artículo 6 del Reglamento Operativo o Reglamento para el Funcionamiento, como se le ha denominado, establece lo siguiente: las mercancías exceptuadas de la libre circulación son las descritas en el ordinal segundo del protocolo habilitante y demás instrumentos que emita la instancia ministerial. Y algo muy importante: para las mercancías exceptuadas de la libre circulación se aplican los procedimientos ordinarios establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, o sea, el Cauca y el Recauca. Para las mercancías exceptuadas se sigue aplicando el Cauca y el Recauca, así como se ha venido estableciendo desde hace mucho tiempo. Pero para aquellas mercancías que gozan de libre circulación, se van a documentar con la FIDUC. Aquí tenemos un listado de mercancías, de resoluciones en las que hay mercancías exceptuadas de la libre circulación. Por el chat, ahí les vamos a colocar el link donde pueden consultar todas las resoluciones. El reglamento operativo lo pueden encontrar en la resolución, en el anexo de la resolución 17 de la instancia ministerial. Entonces ahí van a encontrar lo que es el reglamento operativo, que es prácticamente donde se encuentran contenidas todas las disposiciones legales de carácter procedimental en el marco de la Unión. Y también van a encontrar todas las resoluciones donde está exceptuando mercancías de la libre circulación. Como les digo, en el chat, en cualquier momento, ustedes van a encontrar ese link para que ustedes los puedan tener y es de libre acceso. ¿Qué significa FIDUC? FIDUC significa Factura y Declaración Única Centroamericana. Pero en sí, ¿qué es la FIDUC? La FIDUC es un documento legal, uniforme, que constituye factura y que respalda operaciones de transferencia y adquisición de mercancías que gozan del régimen de libre circulación entre agentes económicos de los estados parte, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Y constituye declaración para la retención o liquidación y pago de los impuestos. Entonces, vamos a ver detalladamente este concepto que es muy importante. Primero, la FIDUC es un documento legal.
Y yo le agregaría, es un documento electrónico, eminentemente electrónico. Lo que imprimimos solo es prácticamente una copia, porque la información real, la información correcta es la que se encuentra en electrónico. Entonces, por eso yo le agrego que es un documento electrónico. Bueno, es paradójico el término porque es un documento, ¿verdad? Es electrónico, la fiducia es electrónica. Constituye factura, y en esto voy a hacer hincapié. Por favor, no confundamos o no nos confundamos en el hecho de que en el comercio anterior con documentos aduaneros, además del documento aduanero DUCA o DUA o FAUCA, se generaba también la factura de venta de los bienes. Con FIDUCA no, porque ya en sí el documento per se es una factura, constituye factura. Entonces, no deben en una transferencia de Honduras a Guatemala, no deben emitir una factura comercial, porque ya la fiducia en sí es una factura. Porque si lo hacen, estarían vendiendo dos veces. O sea, venden con la fiducia y están vendiendo con la factura. O podríamos quizás ustedes caer en un tema de doble facturación, que ya sabemos lo delicado que es ese tema. Entonces, de nuevo, la fiducia constituye factura y solo es el documento que se debe emitir cuando transferimos bienes de Honduras a Guatemala. Y viceversa, cuando Guatemala nos transfiere bienes a nosotros, Guatemala no tiene que emitir ninguna factura comercial, sino que la fiducia ya es en sí una factura. Quiero que quede claro eso. Es una transferencia. La transferencia es el acto o hecho por el cual un contribuyente de un estado parte otorga el dominio o propiedad de bienes muebles a cualquier título, originarios o nacionalizados, a un agente económico del otro estado parte. Transferencia es lo que ustedes conocen en el ámbito aduanero como exportación, pero en el marco de la Unión ya no le llamamos exportación. Para aquellas operaciones respaldadas con fiducia se le llama transferencia. No exportación, sino que transferencia. Y a la persona que transfiere, ¿cómo se le llama? Transferente. Quiero que queden claros en la terminología. Y repito, transferencia, transferente. ¿Qué es una adquisición? Es el acto o hecho por el cual un adquirente de un estado parte obtiene el dominio o propiedad de bienes muebles a cualquier título, originarios o nacionalizados en el otro estado parte. Esto es lo que conocían en el ambiente aduanero como una importación. Pero, insisto, con fiducia ya no le llamamos importación, sino que es adquisición. Y a la persona se le llama adquirente. Adquirente. Entonces, eliminémonos, saquémonos ese chip de la terminología aduanera, que es importación o exportación. No, hablemos de transferencia, adquisición, transferente, adquirente, porque la fiducia no es un documento aduanero, es un documento de naturaleza eminentemente tributaria. Entonces, por eso no hablamos de temas aduaneros, sino que la fiducia, por su naturaleza tributaria, eliminamos esas terminologías aduaneras y utilizamos transferente, adquirente, transferencia, adquisición. Vamos a ver algunos conceptos generales. RTN, bueno, creo que la mayoría de los presentes en este webinar sabe qué significa RTN, que es Registro Tributario Nacional. NIT es el número de identificación tributaria de Guatemala. Nosotros en Honduras tenemos RTN y en Guatemala tienen NIT, o sea, número de identificación tributaria. En Honduras nosotros tenemos impuestos sobre ventas y en Guatemala ellos tienen impuesto al valor agregado. Y MSF significa medida sanitaria y fitosanitaria. Con fiducia, para aquellos productos de interés zoo o fitosanitarios se debe emitir una notificación MSF. Esa notificación viene a sustituir lo que es los permisos sanitarios que se tramitaban antes.
El tema SO o fitosanitario o la notificación MSF es manejada y administrada por SENASA. Nosotros solo simplemente administramos lo que es la FIDUCA. Vamos a ver algunas resoluciones importantes en el marco de la Unión. Primero, tenemos la resolución 6/2016, en la cual establece o se estableció cuáles iban a ser los puestos fronterizos integrados de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras. Si ustedes se fijan en este mapa, ahí pueden ver lo verde, eso es el territorio aduanero único, el territorio conformado por los estados partes. Y en este caso los estados partes son Guatemala y Honduras. El Salvador es parte legalmente, repito, legalmente es parte, pero operativamente no. Entonces no tiene sentido que lo coloquemos en este momento porque operativamente El Salvador no forma parte. Entonces se estableció el puesto fronterizo integrado de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, el Florido, en el municipio de Copán Ruinas, departamento de Copán, y Aguacaliente, en el municipio de Santa Fe, departamento de Ocotepec. Esos son puestos fronterizos integrados de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala. Nosotros no los llamamos aduanas porque el puesto fronterizo es un todo. Aduana es una parte, el SAR con FIDUCA es otra parte, migración es otra parte. Y por eso conforman el puesto fronterizo integrado, por eso se le llama integrado. Más adelante vamos a ver esa parte. La resolución 11/2017, mediante la cual se aprobó el formato de la FIDUCA. El formato en sí va mediante una aprobación del órgano máximo de la Unión Aduanera, en este caso la instancia ministerial. La resolución 17/2017, y esta es la que yo le hacía hincapié, es el reglamento para el funcionamiento o reglamento operativo. Esta es prácticamente nuestra Biblia, por decirlo de alguna manera, porque allí en este reglamento se encuentran contenidas todas aquellas disposiciones de carácter procedimental en las diferentes materias: aduanera, migratoria, tributaria, que es lo que corresponde a FIDUCA, y SO o fitosanitaria, el tema de aquellos productos de interés cuarentenario. La resolución 2017 es aquella resolución que da inicio o nacimiento al establecimiento de la Unión Aduanera en prima fase, pero que no dio una obligatoriedad en el uso de la FIDUCA. Porque si, no obstante, la Unión Aduanera inició el 26 de junio del 2017, el uso de la FIDUCA en esa misma fecha, le daba un lapsus de tiempo a las empresas para que pudieran adecuar sus sistemas y pudieran familiarizarse con el nuevo documento y con la nueva metodología que se estaba utilizando. Entonces, el uso de la FIDUCA no era obligatorio, del 26 de junio al 31 de diciembre no era obligatorio. O sea que le daba la prerrogativa a las empresas de utilizar documentos aduaneros o FIDUCA. Ese plazo se amplió a solicitud del empresariado, se amplió del 1 de enero del 2018 a marzo 2018, otros 3 meses. Entonces, pero fue a partir de marzo del 2018 que la FIDUCA ya sí era obligatorio. Entonces, eso se dio mediante la resolución 32/2017. Algo muy importante, yo al inicio les mencioné los 3 puestos fronterizos de la Unión, que eran Corinto, Florido y Aguacaliente. Esos iban a ser 3 puestos fronterizos integrados. No obstante, cabe señalar que la parte sur de Honduras y la parte sur de Guatemala se encontró un tanto afectado porque le tocaba movilizar su mercancía desde el sur del país hasta occidente o el norte de Honduras para poder ingresar a Guatemala. Entonces, en ese sentido, y en negociaciones con Guatemala, ellos permitieron que por su territorio transitaran operaciones de comercio con FIDUCA, solo que el único requisito que puso es que la mercancía transitara por El Salvador con una DUA en aquel momento, una declaración de tránsito, una DUA de tránsito, un tránsito internacional, ¿verdad?
o Ducate como está ahorita actualmente. Entonces, si es una transferencia de Honduras a Guatemala, entonces se genera la fiduca, el medio de transporte transita por territorio hondureño con la fiduca, llega a El Salvador y el transportista genera lo que es la Ducate para poder transitar por el territorio salvadoreño. Una vez que ya transitó por el territorio salvadoreño, ingresa al territorio guatemalteco y el documento legal para transitar con esas mercancías es la fiduca. Entonces, dejo claro, el tránsito, la Ducate, solo es para transitar por El Salvador, para aquellas operaciones que van por tránsito con El Salvador. Si va a ingresar por Corinto, por Florido, por Aguacaliente, solo se necesita la fiduca. Solo la fiduca. ¿Cuáles son los horarios de atención en los puestos fronterizos? Bueno, ya el acuerdo 4/2017 de la instancia ministerial establece que el horario de atención es de 6 de la mañana a 6 de la tarde los 365 días del año. Entonces, todos los días se atienden los puestos fronterizos integrados para el tema de fiduca y es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para aquellos que no conocen, este es el puesto fronterizo integrado de Aguacaliente. Vamos a ver, ya vamos entrando en materia. Ahora vamos a ver los tipos de fiduca. Tenemos dos tipos de fiduca, la fiduca normal y la fiduca de oficio. Vamos ahora a ver lo que es lo concerniente a la fiduca normal. Con esta fiduca se documentan transferencias y adquisiciones de mercancías que gozan del régimen de libre circulación entre un contribuyente del IVA o ISB de un estado aparte con otro contribuyente del referido impuesto. O sea que con fiduca normal solo se pueden dar aquellas operaciones de comercio cuando los obligados tributarios en Honduras tengan marcada o tengan la obligación de presentar declaración mensual de impuestos sobre venta y en Guatemala tengan la obligación de presentar declaración mensual de impuesto al valor agregado. Solo entre ellos se puede gestionar lo que es la fiduca. No puede ser de que un hondureño que tenga marcada la obligación de impuestos sobre venta le transfiera o adquiera de una persona guatemalteca que no tenga marcada la obligación de presentar declaración mensual de impuesto al valor agregado. En esto sí quiero ser bastante diáfano para que se entienda, ¿verdad? Con claridad que la fiduca solo aplica entre contribuyentes del IVA para el caso de Guatemala o ISB para el caso de Honduras. ¿Quién realiza la fiduca? Bueno, la fiduca, como es un documento de naturaleza tributaria y per se constituye factura, como cuando usted va a comprar a un comercio, quien le va a realizar o emitir la factura es quien le vende. Entonces, con fiduca sucede lo mismo. Quien está vendiendo, o sea, el transferente, es el que realiza, gestiona la fiduca, emite la fiduca desde su plataforma virtual de la administración tributaria. En el caso de Honduras, si hay una venta, una transferencia de Honduras a Guatemala, entonces el obligado tributario hondureño se va a loguear en nuestra oficina virtual del Servicio de Administración de Rentas y va a gestionar, va a llenar el formulario y va a emitir la fiduca. Entonces, una vez que emite la fiduca, el adquirente o comprador guatemalteco simplemente va a ingresar a su oficina virtual de la SAT, que es Superintendencia de Administración Tributaria, así se llama la Administración Tributaria en Guatemala, va a entrar a la oficina virtual de la SAT y va a imprimir o gestionar lo que es la boleta de pago. ¿Para qué? Para pagar los impuestos internos aplicables. Si ustedes se fijan en el numeral 3, dice el adquirente debe pagar los impuestos internos aplicables. Entonces, recapitulando, ¿quién gestiona, quién emite la fiduca normal? El transferente. ¿Quién va a pagar los impuestos? El adquirente, porque es donde van a ingresar la mercancía. A contrario censo, si habláramos de una transferencia de Guatemala hacia Honduras, el transferente guatemalteco va a gestionar, va a emitir la fiduca y el obligado tributario hondureño que figura como adquirente
va a ingresar a la oficina virtual del Servicio de Administración de Rentas, se va a dirigir al menú principal de la Fiduca y va a ingresar a la opción reimprimir boleta de pago. O puede consultar la Fiduca también y ahí le va a aparecer un link para que pueda ver la boleta de pago. Con la boleta de pago va a necesitar lo que es la guía de pago, y con esa guía de pago es la que le va a aparecer pendiente de pago, valga el juego de palabras, en su plataforma virtual de su banco de preferencia. Porque la Fiduca, el pago de los impuestos internos para Fiduca se hace en línea. Solo hay un banco en Honduras que recibe pagos de Fiduca en caja, que tengo que mencionarlo, y no es por hacer publicidad, que es Ban Rural. De ahí todos los bancos reciben en línea el pago y no lo reciben en caja. Entonces, sí quiero dejar bien claro que toda la banca recibe pagos por Fiduca. Toda la banca que recibe pago de impuestos normales también recibe pago por impuestos liquidados en la Fiduca. Pero el pago de los impuestos liquidados en la Fiduca es en línea. Solo hay un banco, el cual ya mencioné, que lo recibe en caja, que ya lo mencioné, ¿verdad? Aquí está, y vamos a ver, esto es una Fiduca. Lógicamente, esto es un documento en prueba, no podemos poner documentos en producción. Vamos a ver detalladamente lo que es el documento. Vamos a ver el formato. Si ustedes se fijan, aquí está en la parte superior izquierda, tenemos el logo y habla de la Unión Aduanera Guatemala, Honduras y El Salvador, porque es en prueba, ¿verdad? En prueba, ya estamos en prueba con El Salvador. Con El Salvador, para aquellos que se preguntarán, solo falta la voluntad política. Volvamos al tema. En medio tenemos el número de la Fiduca, que es HN20, y un correlativo que va asignado en función de la cantidad de Fiducas que se vayan generando. En la parte superior derecha tenemos el código QR. Esto es muy importante porque aquí con el código QR nosotros podemos validar el estado o estatus de la Fiduca, ya sea pagada, no pagada, con ingreso al país adquirente, con recepción de bienes, que son los diferentes estatus que tiene la Fiduca. Entonces, el código QR es muy importante y ustedes simplemente lo pueden leer con un lector de código QR. Incluso si ustedes tienen su teléfono en este momento, ustedes podrían tomarle captura a esta fotografía, poder leer este código QR que está ahí y les va a brindar alguna información. Entonces, lo pueden hacer. Tenemos datos de la operación. Tenemos que la gestión es una nueva Fiduca, el tipo de Fiduca es normal. Y aquí es muy importante. ¿Cómo sabemos que es una Fiduca normal? Bueno, ahí en el tipo de Fiduca dice que es una Fiduca normal de bienes. Abajo, aquí tenemos la fecha de emisión, en la parte inferior izquierda, tenemos la fecha de emisión. Esta Fiduca fue emitida el 22 de diciembre del 2020. ¿A qué horas? A las 4:11 de la tarde. Los horarios que se manejan aquí son horarios de 24 horas. Entonces ustedes por eso ven 16:11, pero ya sabemos que las 16:11 es las 4 de la tarde. Ahora vamos a ver los datos del transferente. Los datos del transferente o vendedor, el país es Honduras. Como es hondureño, va a necesitar el RTN. Aquí tenemos el RTN. Este obligado tributario se llama pruebas y aquí tenemos la dirección. Tenemos los datos del adquirente o comprador. El país del adquirente, Guatemala. Aquí va el NID. Como Guatemala, aquí va el NID. Tenemos el nombre de la persona y la dirección. Algo muy importante que en la Fiduca también, cuando usted está llenando el formulario, le pregunta si son partes relacionadas, ¿verdad? Entonces usted ahí pone la opción sí o no, dependiendo si son o no son partes relacionadas. Y también cuando está gestionando el formulario, el transferente le hace la consulta si el adquirente va a utilizar o va a hacer uso de alguna exoneración. Aquí voy a hacer un paréntesis. Las exoneraciones para Fiduca son mediante una orden de compra exenta electrónica para Fiduca. No es una resolución, es una orden de compra exenta para Fiduca que se tramita en PAME. Eso es en franquicias aduaneras. Cierro paréntesis.
Una vez que tenemos los datos de los transferentes y adquirentes, vamos a los datos de la mercancía, que es la sección 4. Aquí podemos ver en la parte izquierda, dice ítem 1. La fiducia soporta hasta 100 ítems, ¿verdad? Hasta 100 ítems soporta la fiducia. El país, ¿qué traemos? ¿Qué mercancía traemos? Aquí está la descripción. Traemos mercancías de algodón, prueba. Camisas de algodón, perdón. Camisas de algodón y es prueba, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de estas mercancías? Honduras. ¿Qué cantidad estamos mandando? 200. ¿Pero 200 qué? Unidades. El peso en kilo, 50 kilos pesan todas las 200 unidades de camisa. Tenemos el inciso arancelario y aquí tenemos los valores unitarios y totales en pesos centroamericanos, que es la moneda oficial de Centroamérica, que es lo equivalente al dólar, ¿verdad? Pero ustedes cuando están llenando el formulario lo ingresan en lempiras y el mismo formato, el mismo formulario ya hace el cambio a dólares. Quiero hacer énfasis en algo aquí. Cuando usted está colocando el precio unitario, usted está colocando el precio unitario de la unidad de medida que haya escogido. Por ejemplo, en este caso, aquí el precio unitario es 19.88 centavos de dólar, o sea, 19 dólares, el precio unitario de cada camisa. Pero si nosotros, cuando estemos gestionando una fiducia, coloquemos en unidad de medida docena, nosotros no vamos a colocar el precio unitario de cada camisa, sino que vamos a colocar el precio unitario de la docena. Ojo con eso y quiero que tomen nota y voy a volver a repetir para aquellos que no escucharon muy bien o no estaban poniendo atención en esta parte. Porque es muy importante para efectos tributarios y para efectos de que el día de mañana no vaya a haber alguna confusión y vayan a tener ustedes en sus empresas, en su contabilidad, algún tipo de problema. Repito, la cantidad, el precio unitario va amarrado o va unido a lo que es la unidad de medida que usted escoja. Si usted la unidad de medida que escogió es docena, en el precio unitario que va a colocar el precio de la docena. Si la mercancía que está mandando, la unidad de medida es en kilo, usted va a poner el peso en kilos, el precio unitario de cada kilo. Si la unidad de medida que usted está utilizando es tonelada, en el precio unitario usted va a poner el precio unitario de la tonelada. Entonces, espero que hayan quedado claros con este tema. El precio unitario va en función de la unidad de medida que hayamos escogido o elegido en los datos de la mercancía. Como ya tenemos el precio unitario, este precio unitario se multiplica por las cantidades y nos da el valor total. Nos da 3.976 dólares. Tenemos un descuento total de 596 dólares y entonces el valor neto de la operación es 3.379.60 dólares. Y aquí ya lo convierte a lempiras, que son 100.000 lempiras, y el valor neto en quetzales, 30.649.84 quetzales. Y así tenemos el primer ítem y así hasta 100 ítems soporta la fiducia. Aquí tenemos los valores totales de la mercancía. Valores en pesos centroamericanos, que es la primera columna, valores en lempiras, que es la segunda columna, y valores en quetzales, que es la tercera columna. Esta es una operación de transferencia, o sea, una venta de Honduras a Guatemala, para que estemos en contexto. ¿Tenemos después descuentos concedidos? Bueno, sí, fueron 500 dólares de descuento y aquí se hace el cambio. Miren, entonces el valor neto de las mercancías es de 85.000 lempiras o su equivalente en dólares y en quetzales. El valor de transporte. El valor de transporte es muy interesante porque hay una resolución de la instancia ministerial, que es la 22, que establece que el valor del transporte es el 10% del valor total neto de las mercancías cuando estén utilizando medios de transporte propios. Cuando estén utilizando medios de transporte propios, el cálculo del valor del transporte va a ser el 10%. Esta casilla
de valor de transporte, valor de seguro y valor de otros cargos adicionales son casillas que se pueden editar para lo que es el cálculo del impuesto, ¿verdad? Esas se pueden editar. Ojo, voy a ser categórico en esto. Si usted modifica el valor de transporte, es porque usted contrató a una empresa y esa empresa le emitió un documento fiscal donde le está estableciendo o consignando el valor del servicio. Si yo, por mandar esas 100 camisas, voy a gastar, o por traer esas 100 camisas, voy a contratar a una empresa y ese transporte no me vale 8.500 lempiras, sino que solo me está cobrando 1.000 lempiras, yo lo cambio, no hay ningún problema, y le pongo 1.000 lempiras en el valor de transporte. Pero yo debo de tener y debo de pedir y exigirle a la persona que me está brindando el servicio que me dé una factura por el valor de transporte. En este caso, 1.000 lempiras, ¿verdad? Porque el día de mañana, yo como servicio de administración de rentas le voy a decir, bueno, usted modificó el valor de transporte en esta fiducia, muéstreme los documentos fiscales que acreditan la disminución de ese valor del transporte. Lo mismo sucede con el valor de los seguros, que es el 1.5%. Los costos sí están en cero porque la resolución solo se refiere al transporte y al seguro. Estos otros cargos ya son si ustedes lo quieren poner. Tenemos aquí la subtotal base imponible. Bueno, mediante esa base imponible es la que se va a hacer el cálculo porque recordemos que esta es una operación de transferencia a Guatemala, entonces el único impuesto que va a pagar es el impuesto interno de Guatemala, que es el IVA, y allá se paga el 12% del IVA, si no me equivoco. Entonces, el adquirente guatemalteco va a pagar 3.485.81 quetzales de impuesto. Para el caso de Honduras, y como comentario adicional, se liquidan 3 tipos de impuestos. Impuesto selectivo al consumo, impuesto producción y consumo e impuesto sobre ventas. Aquí tenemos los datos de movilización del transportista y medios de transporte. La modalidad de transporte, transporte terrestre por carretera. Aquí algo muy importante. La fiducia solo se puede gestionar para movilización terrestre. No podemos traer, adquirir o transferir mercancía por la vía aérea o por la vía marítima con Guatemala. Solo por la vía terrestre, por los puestos fronterizos que ya les mencioné al inicio. Corinto, Florido, Aguacaliente y el Amatillo para la fiducia normal. Entonces aquí tenemos todos los datos de los medios de transporte y la dirección donde se va a recibir la mercancía, y aquí abajo tenemos el país de transporte, la placa del medio de transporte, el marchamo, el número de marchamo, el conductor, el nombre del conductor, el tipo de identificación, documento de identidad, el número, el país de donde es nacional el conductor y la fecha de nacimiento. Para el tema de marchamo, eso es opcional, no es obligatorio. Bueno, y así vimos lo que es una fiducia. Una vez que escaneamos el código QR, nos va a aparecer una pantalla similar a esta. En este momento, el ingreso al país de paso no les va a aparecer cuando ustedes escaneen una fiducia en ambiente de producción, ¿verdad? Porque esta es una fiducia en ambiente de prueba, ¿verdad? Entonces, el ingreso al país de paso, eso no va, eso se elimina en este momento, no está establecido, porque eso va a estar incorporado cuando El Salvador entre operativamente. Entonces, tomemos este ingreso al país de paso como que no está puesto, como que no existe. Si ustedes se fijan, el estado del pago es no, o sea que esa fiducia no han sido pagados los impuestos. No han sido pagados los impuestos. ¿Y cuál es el requisito sine qua non para que usted pueda ingresar a Honduras o a Guatemala con una fiducia? Bueno, que los impuestos liquidados en la misma estén previamente pagados antes de ingresar al puesto fronterizo integrado. Ahora vamos a ver lo relativo a la fiducia de oficio. Aquí tenemos ya el otro tipo de fiducia. Fiducia normal, que ya la vimos, y fiducia de oficio. La fiducia de oficio es para documentar la operación de comercio de ingreso de mercancías que gozan del régimen de libre circulación por agentes económicos no contribuyentes del IVA o ISB. Miren, la fiducia normal es para o entre contribuyentes y la fiducia de oficio es para aquellos que no son contribuyentes ni del IVA ni del ISB. ¿Quién realiza la fiducia de oficio?
es realizada por un funcionario de la administración tributaria, ¿dónde? En el puesto fronterizo integrado. O sea, va Pedro Pérez, él no tiene marcada su obligación de presentar declaración mensual de impuestos sobre venta, va a comprar 200 camisas a Guatemala, en Guatemala le dan las camisas, se las venden, como él no tiene marcada la obligación de impuestos sobre venta en Honduras, ni en Guatemala, ¿verdad? Entonces, él se debe de presentar en el puesto fronterizo a solicitar que le hagan una fiducia de oficio para que él pueda ingresar con esos bienes a Honduras. Porque si no ingresa con la fiducia, lo van a detener en el camino, la policía, le van a pedir el documento que acredite la internación a Honduras, no va a presentar nada y debe presentar la fiducia, no la lleva, entonces ahí podría enfrentar un proceso judicial por contrabando. Entonces, en el puesto fronterizo integrado se le genera la fiducia de oficio para aquellos que no tienen la obligación de presentar declaración mensual de impuesto sobre ventas. Y esta es la fiducia de oficio. Lo vamos a ver con rapidez porque es el mismo formulario que la fiducia normal. Tenemos el mismo código QR, la numeración. Aquí en tipo de fiducia, fíjense, dice de oficio. Oficio bienes. Entonces ya sabemos diferenciar la fiducia normal y la fiducia de oficio. La fiducia normal ya dice tipo de fiducia normal y la fiducia de oficio dice tipo de fiducia oficio. También otra particularidad que se da en la fiducia de oficio es que no existe transferente, porque solo existe el comprador, el que fue a comprar a Guatemala o el que vino a comprar a Honduras. También se puede dar en el caso del que va a vender, él lleva sus mercancías, en el caso de Guatemala, digamos, viene un guatemalteco, quiere venir a vender a Honduras, digamos que gorras, qué sé yo, gorras, viene a vender a Honduras gorras. Pero allá no, en Guatemala no tiene marcada la obligación de presentar IVA, entonces le van a hacer una fiducia de oficio en el puesto fronterizo integrado. Y los mismos datos, miren, los mismos datos, solo que estos van a ser llenados por los colaboradores del Servicio de Administración de Renta. Miren lo que les mencionaba yo anteriormente, aquí están los 3 impuestos liquidados en la fiducia para el caso de Honduras, impuestos sobre ventas, impuesto producción y consumo e impuesto selectivo al consumo. Y así aparece, cuando usted escanea el código QR de la fiducia, así le debe de aparecer. Estado del pago sí, ingreso al país de paso, eso no aplica, recuerden que eso es cuando entre El Salvador. Ahora vamos a ver algunos aspectos generales en este proceso de fiducia. Primero, el pago de los impuestos. Los impuestos se tienen que pagar 24 horas después de haber generado la fiducia, de haber transmitido la fiducia. Esto es muy importante. Los impuestos liquidados en la fiducia se deben de pagar 24 horas después de haber transmitido la fiducia, emitido la fiducia. Se preguntarán ustedes si tengo que pagar la mercancía. No, el pago de la mercancía es ya la voluntad de las partes. Como diríamos nosotros en derecho, la pacta sunt servanda, o sea, la voluntad de las partes es sagrada y ustedes verán como partes transferentes o adquirentes se hacen el pago de las mismas. Pero el pago de los impuestos es de 24 horas según el artículo 18 del Convenio de Compatibilización de los Tributos Internos. El artículo 18 establece lo siguiente, el pago del impuesto deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la fiducia. Al ingresar, o sea, al país adquirente, los bienes muebles al territorio del país de destino, o sea, el país adquirente, el IVA o ISB deberá estar previamente pagado. Otro aspecto general es que la transmisión de la fiducia se efectúa a las 4 partes intervinientes en el proceso. Estamos hablando de la fiducia normal en esta parte, que la fiducia se transmite a la Administración Tributaria de Guatemala, a la Administración Tributaria de Honduras, al adquirente y al transferente. O sea que por eso es importante que los datos deben ser claros, deben ser verídicos, porque nosotros estamos viendo en tiempo real que las operaciones que están llevando a cabo.
Solo se puede rectificar, algo muy importante, la fiducia no se puede rectificar una vez emitida, ya no se puede rectificar. Lo único que se puede rectificar en la fiducia es datos relativos al conductor, puesto fronterizo integrado y medio de transporte. Se preguntarán, abogado, ¿qué sucede si yo emito una fiducia pero me equivoqué en la cantidad? Bueno, ya no puede rectificar la fiducia. Entonces la decisión depende de usted. Si me preguntan a mí, yo anularía la fiducia porque una fiducia que no tiene ningún efecto tributario porque ya está, todavía no tiene pagados los impuestos. Es como cuando usted vende, usted está en un comercio y vende camisas, digamos. Entonces yo vendo camisas, genero la factura y me dice la persona que me está comprando, mire que ya no la voy a llevar, no ando dinero. ¿Qué dice la legislación interna, el reglamento de facturación? Simple y llanamente usted a la factura le pone la leyenda anulada. Lo mismo sucede con la fiducia. Si se equivocó, anúlela. Si se equivocó y no está pagada los impuestos, anúlela. Y el sistema ya le establece los pasos a seguir para la anulación de la fiducia con impuestos no pagados. Ahora vamos a ver algunos casos especiales que se dan en este proceso de fiducia en el comercio de entre Honduras y Guatemala. Tenemos dos casos especiales. El primero se llama agrupación de operaciones y el segundo operaciones combinadas. Vamos a ver primero lo que son agrupación de operaciones. Esto es cuando en un medio de transporte contenga varias operaciones de adquisición amparadas con fiducia, siempre y cuando la mercancía se pueda individualizar una de la otra. Les voy a poner un ejemplo. Esto es cuando en el medio de transporte vienen mercancías amparadas con dos o más fiducias, de uno o más transferentes o de uno o más adquirentes. O sea que, para ponerlo en un ejemplo más sencillo, porque tiende a confundir, yo soy un obligado tributario hondureño, yo voy a comprarle a un obligado tributario guatemalteco 100 camisas, voy en mi carro, pero yo tengo un puesto en el mercado y el compañero de la par me dice, ¿podés traerme también vos unos jeans que voy a mandar a comprar a Guatemala, pero vos tenés espacio en tu vehículo, ¿podés traérmelo? Sí. Generar la fiducia y cuando ya la tengas pagada, solo que me la dé el transferente. Bueno, entonces, voy a Guatemala, ya voy con mi pick-up, con mi camión, lo que sea, compro mis 100 camisas, me emiten mi fiducia, pago los impuestos, me dan la fiducia de mi amigo, el compañero del puesto de mercado, mi compañero paga los impuestos y ya voy yo con las dos fiducias. Me presento al centro de facilitación y presento las dos fiducias. La mía, que es la que viene en las camisas, y la de mi compañero, que es la que vienen consignados los jeans. Me dan la autorización de ingreso y a eso se le llama agrupación de operaciones. Operaciones combinadas. Cuando un medio de transporte contenga varias operaciones amparadas con la fiducia y declaración de mercancías. Ojo, aquí miren la diferencia, ¿verdad? Agrupación de operaciones son varias fiducias y operaciones combinadas es una o más operaciones con fiducia y que en el mismo medio de transporte también venga mercancía que requiere tratamiento aduanero por encontrarse exceptuado de la libre circulación. Entonces, a eso se le llaman operaciones combinadas. Ahora vamos a ver la operatividad de la fiducia en el marco de la Unión Aduanera Triángulo Norte. Vamos a ver lo que es puesto fronterizo integrado. Son lugares ubicados en el territorio transfronterizo de la Unión Aduanera donde existen centros de control y centros de facilitación del comercio, donde se aplican las disposiciones legales en materia tributaria, aduanera, migratoria, sanitaria y fitosanitaria. Aquí en la imagen podemos ver que este es el puesto fronterizo integrado de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. Si ustedes se fijan, hay una línea amarilla que marca la delimitación o el limítrofe internacional territorial de Guatemala y de Honduras.
En la parte de la línea amarilla hacia arriba es el territorio guatemalteco y de la línea amarilla hacia abajo es territorio hondureño. O sea que el puesto fronterizo integrado se encuentra en territorio hondureño. Ya no es como antes, que había una aduana en el territorio, en uno de los territorios y la otra se encontraba en el otro territorio, ¿verdad? Pero ahora ya no hablamos de aduana, ¿verdad? Porque recuerden que se eliminó esa parte. Ahora se llama puesto fronterizo integrado, donde también ahí está aduana, ahí está el Servicio de Administración de Renta para el tema de la fiducia, ahí está migración de ambos países. Aquí, en este puesto fronterizo integrado, del lado de Honduras, también están las autoridades guatemaltecas, migratorias, aduaneras y tributarias. Vamos a ver el centro de control. Este es el centro de control de Corinto, perdón, y aquí tenemos una ventanilla donde las personas van a solicitar lo que es la realización de la fiducia de oficio. ¿Qué son centros de control? Son lugares donde se ejercen funciones de control integrado por parte de las autoridades competentes. Y es donde se verifica la mercancía transportada por el agente económico para la elaboración de la fiducia de oficio, para que las mercancías puedan ingresar al país adquirente previo al pago de los impuestos respectivos. Como su nombre ya lo dice, es control. Ahora vamos a ver el centro de facilitación del comercio. Si ustedes se fijan, miren, son casetas estilo peaje. Y esto es el carril de paso ágil. Entonces vamos a ver los procesos ahora. Proceso de fiducia normal. Primero, se pone de acuerdo el transferente, vendedor, y el adquirente, comprador, para realizar una operación de comercio. El transferente digita o llena el formulario, que es un formato electrónico, para generar una nueva fiducia. Luego, una vez generada la fiducia, el adquirente procede a pagar los impuestos aplicables del país donde ingresarán las mercancías. Una vez que ya tiene pagada la fiducia, transita por el carril de paso ágil hacia las casetas estilo peaje que yo les mencioné. Lo primero que va a hacer es hacer migración de salida. O sea, como es aquí estamos simulando una transferencia de Guatemala hacia Honduras. O sea, la mercancía está ingresando a territorio hondureño. Entonces, como está saliendo de Guatemala, lo primero que hay que hacer es migración de salida de Guatemala. Luego avanza a la siguiente ventanilla, que es migración de entrada a Honduras. Y la tercera ventanilla es la de fiducia, donde el conductor va a presentar todas las fiducias que él lleve. Todas. Una vez que recibimos todas las fiducias que nos presenta el conductor, nosotros le vamos a preguntar al transportista si lleva más fiducias o si lleva mercancía con tratamiento aduanero. En el segundo caso, si lleva mercancía que requiere tratamiento aduanero, le decimos, mire señor, entonces si usted lleva fiducias y mercancía que requiere tratamiento aduanero, usted va en operaciones combinadas y las operaciones combinadas se atienden en el centro de control. Si lleva más de una fiducia, entonces, ¿qué es lo que procede? Escaneamos el código QR de cada una de las fiducias para confirmar que todas las fiducias presentadas estén pagadas y luego que confirmamos el pago procedemos a darle ingreso una a una. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Ustedes le tienen que decir al conductor que presenten todos los documentos, o sea, todas las fiducias. Porque las fiducias, todas se parecen. Digamos que un conductor lleva 3 o 4 fiducias, y las fiducias todas se parecen, solo cambia la numeración. Y a veces los conductores solo presentan una fiducia y dejan en problema al adquirente. Dejan en un serio problema al adquirente porque les queda colgado o les queda pendiente el paso o la autorización de ingreso. Entonces, y eso es un problema para los adquirentes. Entonces, por eso ustedes tienen que hacerle hincapié. Y yo ¿qué recomiendo? Que le grapen toda la fiducia. Mire, este es todos los documentos que debe presentar o el manojo de documentos que debe presentar. Este grupo de documentos grapados, todas las fiducias. Si son 3 fiducias, grapadas las 3 fiducias. Si son 5, grapadas las 3 fiducias.
hubo una vez que fueron 15 fiducas, grapadas las 15 fiducas. Hay empresas que trabajan muy bien, que me voy a reservar los nombres, que sí trabajan muy bien, que ellos hacen eso. Llevan un folder, llevan detallada la cantidad de fiducas, van grapadas todas las fiducas y presentan un solo grupo de documentos para evitarse ese tipo de problemas. Una vez que verificamos el pago de los impuestos, miren, porque se hace un escaneo del código QR, y cuando escaneemos el código QR, esto es lo que nos debe de aparecer. ¿Estado del pago? Sí. Una vez que vimos que está pagada la fiduca, los impuestos liquidados en la fiduca, procedemos a hacer la autorización electrónica. Abajo hay unas opciones que les da la opción para dar esta autorización de ingreso. Miren, autorización de ingreso al país adquirente todavía en este momento está en no, en amarillo y en no. Cuando ya en el sistema autorice el ingreso, le va a aparecer automáticamente esta línea en verde. Mire, la segunda línea ya está en verde, o sea que ya tiene la autorización de ingreso. O sea, legalmente esos bienes, esa mercancía ya pueden ingresar a Honduras. Una vez que le damos la autorización de ingreso, le devolvemos la fiducia al conductor y le decimos feliz viaje. A continuación, vamos a ver un video ilustrativo de cómo es el proceso de fiducia normal. Esta es una operación de transferencia de Guatemala a Honduras, o sea que Honduras es una adquisición. Entonces, el medio de transporte viene saliendo de Guatemala y viene entrando a Honduras al centro de facilitación. Miren, el conductor se posiciona primero en la ventanilla de migración de Guatemala para que las becas que hagan esto. Una vez que ya le hicieron migración, hacen ser migración a Honduras. Ese papel no lo vaya a perder, porque estamos en el sistema. Ahora se presenta a la ahora está en la ventanilla de derecha. Viene el conductor y presenta, ven ahí, dos fiducias. Presenta dos fiducias. Pero no son dos fiducias diferentes, sino que está presentando la misma fiducia, solo que copias las dos. Entonces, otra situación muy importante. Por favor, evitemos las copias. Solo el documento. Porque el documento nosotros lo que hacemos es escanearlo, verificamos el pago y autorizamos el ingreso si los impuestos están pagados. Entonces, él solo va a escanear una fiducia, lógicamente, porque la otra es copia. Miren, si ustedes pueden ver la autorización de ingreso. Estaba ¿Bloquea la mano derecha? Él vuelve a escanear la fiducia para confirmar que efectivamente se haya dado el ingreso a la fiducia y le devuelve los documentos. Si ustedes se fijan, solo necesitó una fiducia, no necesita copias. Entonces, por favor, también en eso hacer hincapié, no adjuntar copias, solo una fiducia. Si ustedes se fijaron, no hay sellos, no hay firmas, no hay nada. El trámite es expedito. Y en la ventanilla de fiducia lo más que tarde es 30 segundos a 1 minuto. Lo que antes se tardaba 8 horas, ahora se tarda
como 8 horas como mínimo, ¿verdad? Porque hay medios de transporte que pueden tardar un día, 2 días. Ahora se tarda, ¿qué? Menos de 2 minutos. Ok, ahora vamos a ver, después de haber visto el video ilustrativo, muy bonito, espero que les haya servido. Vamos a ver algunos aspectos generales. En la fiducia también, para culminar el ciclo, no solo falta la autorización de ingreso, sino que también se debe dar la recepción de bienes. Y esa recepción de bienes se da en la oficina virtual del adquirente. Entonces, el adquirente tiene la obligación de notificar la recepción de bienes dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la autorización de ingreso al país adquirente. O sea, que si hoy le dimos autorización de ingreso a una fiducia, tiene 5 días hábiles el adquirente para notificar esa recepción de bienes. Esa recepción de bienes, en términos generales y en palabras simples, es como decir, ya tengo la mercancía en mi bodega. Entonces, son 5 días hábiles. Segundo, la fiducia soporta hasta 100 ítems, como yo les había mencionado anteriormente. Tercero, no existe un plazo para anular la fiducia. Cuarto, la fiducia con impuestos pagados la anula el adquirente y a esa operación de anulación se le llama rescisión total. La fiducia que no tiene impuestos pagados la anula el transferente. Quinto, con la fiducia siempre se cobra impuestos sobre venta y otros impuestos aplicables, salvo cuando la mercancía sea exenta o exonerada. Si la mercancía es exenta por ley, ya el mismo sistema del cálculo de impuestos le va a dar 0. Entonces, usted no necesita una orden de compra exenta. Si los productos que usted va a adquirir están grabados, ahí sí necesita una orden de compra exenta electrónica para fiducia. Algo muy importante, no confundir la exención con la exoneración. La exención la da la ley, la brinda la ley directamente y solo es de obligatorio cumplimiento. Y la exoneración ya conlleva un trámite ante la Secretaría de Finanzas. Esta es la orden de compra exenta electrónica para fiducia. Miren. Generada en la plataforma administradora del módulo de exoneraciones de Honduras, PAME. Todo eso en la Secretaría de Finanzas. Y este es el número que deben de ingresar en la fiducia. Cuando está el transferente, está gestionando el formulario, este es el número que debe de ingresar. Mire el que dice aquí, OC 2018-000-293. Eso es lo único. Vamos a ver disposiciones finales. En este proceso de operaciones de comercio con fiducia entre Honduras y Guatemala, no necesita la intervención de agentes aduaneros, porque usted la fiducia la puede hacer desde su oficina virtual. También, como administración tributaria, hemos puesto a disposición de parte de todos los obligados tributarios la creación de un usuario delegado, que es un mecanismo alternativo para la protección de datos. O sea, que si usted le va a dar acceso a alguien a su oficina virtual y no quiere que le vea la demás información que contiene la oficina virtual, como ser las declaraciones de venta, las declaraciones de renta y cualquier otro trámite de la administración tributaria, usted puede crear un usuario delegado donde le va a limitar a la persona que solo pueda hacer fiducias y gestionar todo lo relativo a fiducia. Para aquellos que preguntan lo del régimen de importación temporal o que tengan la duda sobre el régimen de importación temporal, eso está en negociación en este momento. Las mercancías al amparo de las zonas libres están fuera del esquema de unión aduanera y siguen con el mismo tratamiento que han tenido hasta hoy. Ok, vamos a repetir. El RIT está en negociación en este momento, todas las empresas amparadas en el régimen de importación temporal. Las zonas libres, que son las SOLI o las SIP, están fuera del esquema de unión aduanera. O sea que no se pueden transferir o adquirir con fiducia. Eso sí está definitivamente fuera en este momento. No se requiere la presentación de ningún otro documento. Si ustedes se fijaron, el conductor simplemente presentó la fiducia. Presentó copias, pero repito, no es necesario.
solo se debe presentar la fiduca, una fiduca. Si son 5 fiducas, bueno, 5 fiducas, no me va a presentar 10 documentos, 5 fiducas y las 5 copias, no, solo las 5 fiducas. Tampoco hay firmas, nosotros no firmamos nada, no hay sellos, ni revisamos nada, ni copias. Sexto, para aquellas mercancías que antes requerían permisos fito o zoosanitarios, ahora en el proceso de unión aduanera se necesita un documento que se llama notificación MSF. Y la numeración de esa notificación es la que tienen que ingresar cuando se está gestionando una fiduca. Ojo, pero como le digo, eso es competencia de SENASA. Y en los puestos fronterizos, allá lo representa OIRSA, CEPA o IRSA. Para el tránsito por El Salvador se debe utilizar un medio de transporte registrado en la base centroamericana de transportistas aduaneros, ¿verdad? Porque recuerde que allá en el tránsito por El Salvador se hace con un documento de carácter aduanero, se debe cumplir con todas las disposiciones legales en materia de tránsito internacional. La rescisión total. La rescisión total, lo que mencionaba anteriormente, es para aquellas fiducas que tienen los impuestos pagados, pero que desean anular la operación por diferentes motivos. Ya los motivos ya son voluntad de las partes. Entonces, ese es el proceso mediante el cual se devuelve la totalidad de las mercancías al país que originalmente transfirió. Eso es si las mercancías ya están en Honduras o en Guatemala, en el que figure como país adquirente. Entonces, hay una fiduca. Yo soy el adquirente hondureño, yo pagué los impuestos, me vino la mercancía, pero no era la mercancía con las especificaciones que yo quería o el color que yo quería. Entonces yo le digo al transferente guatemalteco, yo voy a rescindir la operación porque no es lo que habíamos acordado. Entonces, rescindo la operación, se me genera una fiduca de tipo a rescisión total, una fiduca que rescinde la original. Y como las mercancías ya tienen ingreso a Honduras, también se va a generar algo que se llama documento de devolución de mercancías. Y que ese es el documento legal para devolver las mercancías hacia el país que originalmente transfirió, en este caso, Guatemala. Si yo rescindo la operación y la mercancía aún se encuentra en territorio del país transferente, en este caso que yo puse en las camisas Guatemala, no se genera ningún documento de devolución porque no hay mercancías que devolver al país porque se encuentran siempre en la jurisdicción guatemalteca. Solo si se genera lo que es la fiduca de tipo rescisión total. Por cuestiones de tiempo yo quisiera tocarles más a fondo la temática de la rescisión total y otro tipo de temática como ser los envases retornables y muchas cosas más. Sin embargo, el tiempo es corto, lastimosamente, pero traté de incorporar y abordar lo más toral, lo más importante en esta presentación. Agradecido de antemano por su atención, gracias por la participación. Gracias al apoyo de las personas que están en cabina, sin duda alguna un apoyo muy valioso, sin duda alguna es muy importante para mí toda la colaboración que recibo del equipo que está detrás de cámara, ¿verdad? El equipo de formación y capacitación, a mi compañero Alex Matute, un saludo y agradecimiento especial por el apoyo que nos está brindando en este momento.